Esta clase no es la que yo tengo que, no es el PowerPoint, pero bueno, tiene algunas cosas que, o sea, la clase que me piden que yo dé el día de hoy, que la dividí en dos clases, es una que tiene una lista larga de cosas, donde en esta primera vamos a hablar de del examen del líquido articular. Tenemos que hablar de artrosis, de cervicobraquialgias, lumbalgias y bueno, es la primera parte que voy a dar el día de hoy. Queda pendiente por una cuestión de tiempo y de gran cantidad de temas, que me parece por ahí no oportuno tantas cosas juntas. Una segunda parte en donde daremos las osteopatías hipertróficas, la osteomielitis, la artropatía de Charcot y otros temas pequeñitos más. Entonces, vamos a apagar una luz. En donde, para introducirnos en el tema, decidí poner estos detalles de lo que implica el estudio del paciente que tiene artritis o que tiene dolor articular. Entonces, cuando estamos ante, supongo que ya han dado clases previas de reumato, así que ya ha podido hablar de lo que significa la reumatología, de qué parte de la medicina estudia en sí, ¿no? Y que ya de hecho han dado una serie de temas referidos a la especialidad. El que me toca a mí son los menos lindos, no son inflamatorios, son todos degenerativos. Hay algunos que tienen patrón inflamatorio, pero en general son los menos de lo que me toca hablar a mí en este momento. Entonces, lo primero a tener en cuenta en un paciente que consulta por dolor articular es, primero, si tiene artritis, sería si existe inflamación. En segundo lugar, qué tipo de articulaciones están afectadas, o sea, si están las grandes articulaciones, las pequeñas, o hay una o dos solamente. En tercer lugar, cuántas están dañadas, o sea, deformadas, con destrucción articular, con claras lesiones de enfermedad avanzada. Y también es importante saber las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto que en las enfermedades articulares o en las artritis tenemos una serie de manifestaciones extraarticulares, ya sea de tipo gastrointestinal, como por ejemplo pueden tener las enfermedades de la espondiloartropatía seronegativa, cardíacas, pulmonares, cerebrales, en el caso del lupus. Entonces, siempre puede haber en las inflamatorias, sobre todo, un componente que sea que sea extraarticular. Y la otra cosa que es importante es hacer el estudio del líquido articular cuando es factible hacer la función del mismo, digamos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros cuando tenemos una articulación inflamada? Entonces, o sea, cuando tenemos una enfermedad articular, tenemos que fijarnos si la inflamación está presente, cuántas articulaciones y qué sitio de afección está comprometido. Entonces, como pueden ver ahí, inflamación presente en la artritis reumatoidea, en el lupus, en la gota, como ejemplo. Hay otras más. Y en la osteoartritis o osteoartrosis habitualmente no hay inflamación, o sea, no tiene que haber rojo, caliente y con los signos sistémicos y de laboratorio de inflamación. Con respecto al número de articulaciones, también importa si es monoarticular
Lo clásico sería la gota, que comienza con la podagra. Pero también tenemos algunos, como las artritis séptica, por ejemplo, que generalmente son monoarticulares, ¿no? O sea, es una rodilla, es una cadera, es un dedo, ¿no? Difícilmente sean varias. Y la artritis de Lyme, que por suerte nosotros por acá no la tenemos. Dentro de las oligoarticulares, o sea, de 2 a 4 articulaciones, las enfermedades o las espondiloartropatías seronegativas, el Reiter, la enfermedad intestinal inflamatoria y sus articulaciones asociadas, la artritis psoriásica, que generalmente afecta a la mano o la rodilla, y las poliarticulares, sobre todo la artritis reumatoidea como el ejemplo más significativo, y el lupus eritematoso sistémico. El sitio de la afección también es muy importante, en la mano sobre todo, porque por ejemplo la interfalángica distal no es artritis reumatoidea. Entonces hay que tener siempre en cuenta que si nosotros, ese patrón, digamos, se respeta. Las interfalángicas distales, más del 90% de los casos son por artrosis. En un porcentaje pequeño es la destrucción articular por la artritis psoriásica, que no es tan común. Cuando tenemos las interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, pensamos que es una artritis reumatoidea, ¿no? Que es lo característico. Y si tenemos la afectación de las metacarpofalángicas, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso son las más comunes de ver. Entonces, en algunos de estos casos, ustedes van a tener que hacer el examen del líquido articular. Entonces, prácticamente las articulaciones periféricas son accesibles a la punción. Lo que uno debe tener en cuenta es que siempre que se hace este tipo de procedimientos hay que tratar primero que todo de no dañar. Entonces, cuando uno introduce una aguja en un espacio articular, tienen que pensar que ustedes tienen ahí cartílagos que tienen estructuras, digamos, que si se pinchan con la aguja se dañan y pueden complicar la situación del paciente. Puede sangrar, puede infectarse, etc. Entonces, una de las cosas que pedía la clase, que me parecía que era medio mucho, pero por ahí les recuerdo solamente la de la rodilla, porque es una de las articulaciones que con más frecuencia hay que punzar por el hecho de que se afecta de artrosis, se afecta de artritis séptica. Entonces les recuerdo cómo es el procedimiento de la punción. Si ustedes recuerdan la estructura de la rodilla, van a ver que tienen la rótula y la bolsa que rodea toda la rótula básicamente. Entonces, la punción articular de la rodilla se va a hacer por encima de la rótula y en general puede ser por el lado de adentro, que sería el mejor, por el hecho de que aquí no tenemos estructuras nerviosas, y también por el lado de afuera, pero ahí recuerden que pasa el ciático popliteo externo, entonces por ahí uno puede tocarlo. Pero si tenemos el cuidado de poner un dedo por encima de la rótula y un dedo por dentro, vamos a estar más o menos a 1 centímetro por encima de ella, y ahí con la rodilla en semiflexión, o sea, el paciente en decúbito dorsal con una toallita o alguna cosita debajo de la rodilla que la deje flexionada, incidimos en una dirección de 45 grados con respecto a la horizontal, dirigiéndonos hacia adentro y hacia abajo. En ese trayecto vamos a entrar en la cápsula articular, adentro de la articulación, se aspira el líquido, se aspira todo lo que hay que aspirar, o sea, si tenemos que aspirar 1, 2, 3 muestras, se desconecta la aguja, se conecta a otra jeringa y así sucesivamente, y con eso se toma la muestra. Y también puede hacerse por el lado externo. O sea, es un procedimiento de bajo riesgo, es factible hacerlo en cualquier lugar, porque con cualquier aguja, incluso de las cortas para endovenosa, podemos llegar al espacio articular, y es de gran importancia. Una vez que llegamos a que tomamos la muestra, nosotros podemos encontrarnos algo de esto, digamos, ¿no? Normalmente el líquido articular tiene que ser de escaso volumen. De hecho, cuando uno entra en una articulación sana, es difícil que saquemos más de 1 o 2 mililitros. Ese líquido tiene características de ser de color discretamente amarillento, no es blanco, pero sí es transparente y tiene, aquí no está, y tiene una viscosidad importante, o sea, es un líquido como gelatinoso.
Eso es normal en el líquido articular. Cada vez que ustedes vean un líquido que está más fluido, es porque está inflamado, porque justamente se pierden los componentes normales del líquido articular. Entonces, un líquido normal generalmente es de color amarillo clarito, generalmente si hacemos el recuento de células nunca va a tener más de, o es raro que tenga más de 200 células por milímetro cúbico, y que menos del 25% de estos tienen que ser polimorfos nucleares. Con respecto a la glucosa, en este caso igual al suero, y en la medida de que se convierta en inflamatorio o séptico, la glucosa disminuye. Después tienen tres grupos, digamos, que en general podemos establecer, digamos, un grupo 1, que serían todas las artropatías inflamatorias, pero por ejemplo el lúpulo, la artritis reumatoidea, el Reiter, todas las que son inflamatorias no sépticas, en donde ustedes van a tener un volumen que va a ser ya mayor, que sigue transparente, pero como pueden ver, ya el recuento celular va aumentando y el resto no va a haber mucha diferencia. En las inflamatorias, cada vez, digamos, las inflamatorias con más componente inflamatorio, rojas, calientes, edematizadas, van a encontrar volúmenes cada vez mayor. El líquido se va volviendo traslúcido, o sea, ya no es un líquido que podemos ver a su través, y se va volviendo cada vez más fluido. Entonces, fíjense que un líquido inflamatorio puede tener hasta 50.000 células por milímetro cúbico, y eso no significa que esté séptico, sino simplemente que hay inflamación. Y la glucemia todavía está sin mucho cambio. Cuando nosotros tenemos las artritis sépticas, que está puesto en este grupo 3 de las purulentas, generalmente hay volúmenes importantes. Ninguna articulación puede tener gran cantidad de volumen porque es un espacio limitado por la cápsula articular, que es dura. El líquido ya es opaco, verdoso, amarillento. El recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, supera los 50.000 con predominio de neutrófilos. Generalmente tiene cultivo, hay un germen, y las glucosas están bajas por debajo de lo que está en el suero. Entonces, el líquido articular nos va a servir para diagnóstico. Ustedes sacan un líquido, supónganse opaco, con 40.000 células por milímetro cúbico, que yo digo es inflamatorio. O sea, le mando cultivo, el cultivo me da negativo. ¿Qué otro estudio les parece a ustedes que sería importante hacer como para determinar qué tipo de artritis estamos teniendo? Dentro de las que ya hasta ahora. La microscopía de campo oscuro. Con la microscopía de campo oscuro nos va a servir para ver. De luz polarizada. Estoy mezclándome cosas. Luz polarizada. ¿Por qué? Porque ahí nos va a servir para hacer diagnóstico de las artritis por cristales. La principal de todas es la gota. La gota, cuando uno ve el líquido articular, parece pus. Es amarillo tirando a verdoso. Y algunos describen como sopa de arveja. O sea que uno ve eso y dice pus. Pero es simplemente el aumento del recuento celular y el color que dan los cristales de ácido úrico a ese líquido. Lo mismo para las otras artritis por cristales, como la condrocalcinosis, la enfermedad por hidroxiapatita, etc. Ustedes pueden ver un líquido con muchos glóbulos blancos, pero con el cultivo negativo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, de acuerdo a esos datos, ustedes van a tener, como dijimos, los tres grupos. Grupo 1, líquido prácticamente normal, la artrosis, un traumatismo, y enfermedades poco comunes como por ejemplo la artropatía neuropática. Esa artropatía neuropática la podemos encontrar en la lepra, en la artropatía de Charcot, en donde hay mucha destrucción y hay derrames fríos, le decimos, porque no hay un proceso inflamatorio asociado. Y la osteoartropatía hipertrófica, que es otra situación también bien poco frecuente,
que puede aparecer. La sinovitis nodosa pigmentada da mucha deformidad articular, pero el líquido es normal. Después tienen el grupo 2, que son las inflamatorias. Las inflamatorias, dijimos, con bajo nivel de recuento de glóbulos, depende, podemos tener las que tienen hasta 5.000, 10.000 y las que tienen hasta 50.000. Y fíjense acá, artritis reumatoidea, los cristales, el Reiter, la espondilitis, las artritis que acompañan las enfermedades intestinales inflamatorias, la fiebre reumática, enfermedad ya prácticamente en extinción, la esclerosis sistémica, la tuberculosis y los hongos. Las purulentas, o sea, el grupo 3 serían las purulentas, y después está cuando sacamos sangre, digamos, que en general es un traumatismo, una diátesis hemorrágica, son causas, digamos, poco comunes de inflamación articular. Bueno, esto no era para ustedes. A ver si llego al siguiente mientras. Bien. O sea que si ustedes tienen que hacer un examen del líquido articular, acuérdense que le van a mandar al físico-químico, van a pedir un citológico y van a pedir un cultivo. Y una visión con microscopio de luz polarizada para ver si tienen sospecha de cristales. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ir al siguiente tema, que son las osteoartrosis. ¿Pudiste conectar? Entreténgase con eso. Lo ideal sería tomar 3 muestras, porque una va a cultivo, la otra va para físico-químico, donde le piden la glucosa, el recuento celular, la LDH, y el otro eventualmente para, bueno, también se pide como cualquier líquido, se pide proteína, se pide glucosa, se pide LDH, recuento de células, y con eso, y después el microscopio de luz polarizada si tenemos, o anatomía patológica, si tenemos dudas de que pueda haber alguna otra cosa. Siempre son 3 jeringuitas. ¿Esto es para USB? No, es una cosa parecida. ¿Dónde va el enganche? ¿Dónde va la conexión a la luz? No. ¿Dónde va el movimiento? Acá tampoco. Bueno, esto, empezamos de vuelta. Pero Ahora sí. esto es lo que ya habíamos visto.
Y entonces empezamos con un panorama otoñal y empezamos con la artrosis. La artrosis es una enfermedad extremadamente común, es un proceso en donde hay alteraciones anatomopatológicas y alteraciones radiográficas comunes. Entonces, vamos a encontrar que en la radiografía siempre van a encontrar una pérdida asimétrica del cartílago articular. Eso genera, o sea, eso junto a la reacción hipertrófica del hueso, que por ahí en la columna se ve como un osteofito marginal, y en otras articulaciones se ven como crecimientos hacia los extremos de la superficie articular. Entonces, hay esta reacción hipertrófica en los márgenes articulares, hay algún grado de sinovitis, por lo tanto, por eso es que algunas veces encuentran ustedes como osteoartrosis o como osteoartritis, y de hecho algunas veces las artrosis, se inflaman y dan derrames articulares inflamatorios que tienen bajo grado de inflamación, pero que tienen todas las características de un derrame inflamatorio, cuando que normalmente se caracteriza por no ser marcadamente inflamatorio. Entonces, reacción hipertrófica en el hueso subcondral, eso se ve como una esclerosis, como una zona más blanca, que vamos a ver en la radiografía, alrededor del espacio articular, y vamos a encontrar entonces la esclerosis subcondral, quistes y los osteofitos en la parte radiográfica. Los síntomas más característicos son el dolor de actividad, o sea, a este paciente le duele cuando anda, no le duele cuando queda quieto. Si recuerdan alguna de las enfermedades que vieron, van a ver que en general las inflamatorias suelen andar, digamos, empezar con mucha limitación, después mejora un rato y después duele con el reposo. Es el caso, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante, en donde el paciente se acuesta y tiene que levantarse y andar para que le pase el dolor. Entonces, dolor de actividad, congelamiento, que vendría a ser un equivalente, digamos, algo parecido a la rigidez matinal que tiene la artritis reumatoidea, pero no es rigidez matinal por panos y sinovitis, sino por la degeneración de la articulación. Y la pérdida de la amplitud del movimiento, que sería la otra situación. Entonces, lo que vamos a encontrar en una artrosis va a ser tumefacción de los tejidos blandos. Eso puede ser por derrame articular, por sinovitis, por los osteofitos y con estos periodos, dijimos, de flogosis, de osteoartritis. Las pruebas de destrucción articular que vamos a buscar y que vamos a ver van a ser, por ejemplo, las desviaciones hacia afuera, sería el varo de las articulaciones, entonces el varo de rodilla, el varo de pie, o el valgo, que es al revés, cuando se dobla hacia afuera. Entonces, el varo es hacia adentro y el varo es hacia afuera. Entonces, el varo, para tener una idea, es el paciente que está cambota, y el valgo es el que tiene la pata de catre, ¿no? Como para ubicarnos. La otra cosa que podemos ver es el acortamiento del miembro. Entonces, por ejemplo, en una artrosis de cadera, vamos a notar que el miembro afectado va quedando más corto y el paciente va caminando con inestabilidad. Que también podemos encontrar inestabilidad en las articulaciones, en donde se subluxan y después se vuelven a acomodar, depende del esfuerzo. Y hay imágenes radiográficas que son muy concluyentes. En general, nosotros vamos a tener estos 4 patrones de artrosis en forma preferencial, digamos. Los 2 primeros son patrones que aparecen en personas jóvenes, generalmente hombres. La artrosis rodilla-mano y la artrosis destructiva de la vejez serían los 4 patrones más clásicos, digamos. Algunas veces se describe la artrosis inflamatoria erosiva, que en algunos lugares lo van a encontrar como reumatismo palindrómico, y que, bueno, progresa artritis reumatoidea con el tiempo. O sea, es un paciente que tiene episodios de dolor articular, que va teniendo deformidad, que tiene constantemente factor reumatoideo negativo, que no alcanza a tener la deformidad clásica de la artritis reumatoidea, pero luego de un tiempo, generalmente años,
hace todo el resto de la sintomatología y del laboratorio. La artrosis rápidamente progresiva, que es muy poco común de ver, pero es aquella que rápidamente, en pocos meses, destruye mucho la articulación y requiere el tratamiento a veces quirúrgico. Entonces, los patrones que ustedes van a ver son estos, aquellos dos de allá arriba, la artritis monoarticular del hombre joven, generalmente afecta la cadera, unilateral, comienza a edades tempranas, 35-40 años, y no hay una etiología clara, digamos, o sea, no es que hubo un traumatismo o algo que generara la aparición de este patrón de artrosis. De todos modos, se suele ver, y esto hay que hacer el tratamiento sintomático y no me sale la palabra ahora, o sea, el tratamiento conservador lo más posible, porque el tratamiento definitivo va a ser el reemplazo articular y se pretende que eso sea después de los 60 años. La otra forma es la artritis monoarticular de rodilla, extremadamente común en los hombres también, que tiene que ver con el traumatismo de los deportes generalmente. Entonces, esto también aparece en edades tempranas y muchas veces lleva a que, a múltiples tratamientos hasta que tratan de vuelta el tratamiento conservador lo más que se pueda, y en edades después de los 60 años se puede considerar un reemplazo articular. Después tienen estos dos patrones que son bastante comunes de ver, como el patrón rodilla-manos, común en las mujeres, y que es muy frecuente que consulten por eso. O sea, las mujeres, más o menos a los 40 años, comienzan a tener nodulitos en las articulaciones interfalángicas distales, son los más comunes, que se llaman nódulos de Everden, que ya les voy a mostrar, que son extremadamente dolorosos cuando se van formando. Deforma la mano, duele, y después de un tiempo deja de doler y ya queda la deformidad. Y progresivamente van apareciendo sucesivos episodios de esa formación de esos nódulos, y también la afectación progresiva de la rodilla. Entonces, esta es una forma muy común de ver. Observen ustedes cuando vean a personas mayores, las manos con estos nódulos que deforman el dedo, las rodillas con deformidad en varo o en valgo, y deformidades en la forma de la rodilla, que queda aumentada de tamaño, asimétrica con respecto a la contralateral. Y esta es la que se ve en personas aún mayores, la artrosis generalizada destructiva de la vejez, común en personas de sexo femenino también, y que, como ven, afecta caderas, rodillas, manos, pies, todas las articulaciones. Esto hace que hay personas que llegan a los 70, 80 años prácticamente postradas, inválidas por la artrosis destructiva de la vejez. Entonces, los hallazgos que nosotros vamos a encontrar, como les dije, los nódulos de Everden, que son estos nódulos que vemos acá en la interfalángica distal, y los nódulos de Bouchard, que son menos frecuentes de ver en las interfalángicas proximales. Diferencia con la artritis, no están rojos ni calientes, ¿no? Deforman y duelen, pero inicialmente no están rojos ni calientes. Entonces, es lo que podemos ver en estos patrones de mujer. Y después la afectación de las otras articulaciones interfalángicas distales, son estos, mucha afectación. Las interfalángicas proximales menos, las metacarpofalángicas de afectación frecuente. Entonces, cuando uno examina la articulación, esa articulación tiene la movilidad bastante limitada, y la muñeca hasta en un 20%, en lo que corresponde a las manos. Si vamos a ver, por ejemplo, la cadera, vean ustedes que la articulación de la cadera puede afectarse predominantemente de tres maneras. La que está a la izquierda es una afectación superior, en donde ustedes ven que la disminución de la interlínea está fundamentalmente hacia arriba y medianamente conservada hacia la parte interna y hacia abajo. Después tenemos la medial, que es donde prácticamente toda la superficie articular va disminuyendo
va disminuyendo la interlínea. Y después tenemos la última, que es en donde, digamos, la medial es medial y interna, y la última es la completa, digamos. Como ustedes pueden ver acá, fíjense que lo que mejor se ve es esta. Aquí ven el relieve de la cabeza femoral, pero ven que está aumentada la densidad ósea, y si ven en el hueso ilíaco también está aumentada, con la osteofitosis marginal, como habíamos dicho, y que esta situación lleva a esta otra. Como ven acá, se ha destruido la cabeza femoral. Esta es la que les digo que el paciente camina con inestabilidad, e incluso hace como que se sale del lugar, digamos, cada que avanza el paso. Lo llamativo es que a veces no tienen mucho dolor, pero si hay dolor, esto es claramente indicación de reemplazo articular. Así que bueno, la cadera puede afectarse de esta manera. La rodilla, otro lugar frecuente, podemos tener una afectación medial. Entonces se afecta la parte interna de la articulación femorotibial. Esa es la más común y es lo que habitualmente vemos. Yo siempre les solía comentar a los grupos anteriores que mi ejemplo era un actor que ahora ya no actúa más, que hacía películas de cowboy. Que el señor de joven tenía las piernitas derechas, un lindo hombre, en linda pinta, pero con el tiempo fue quedando cambota. Las últimas películas prácticamente tenía desviadas las rodillas, o sea, tenía el desvío en valgo, y era por artrosis, ¿no? Entonces, esto es lo más común, pero ustedes pueden encontrar la lateral también, o sea, se va a hacer la pata de catre, ¿no? Se va a desmoronar la parte externa, y también podemos tener la rótula femoral, que en un porcentaje importante van a tener. Aquí en esta radiografía, fíjense que tenemos femororotuliana, disminución de la línea articular, desaparición de la línea femorotibial, osteofitosis. Si miran, la radiografía no ayuda mucho, pero hay como todo un componente de hematoso de las partes blandas. Y en esta otra, no solamente que tenemos osteofitosis de la rótula, sino que tenemos calcificación de las inserciones. Y aquí también la línea prácticamente desaparecida con osteofitosis, ¿no? Es lo que por ahí uno puede ver radiográficamente en esta patología. Y aquí tienen algunas imágenes de columna cervical. No necesariamente todas son artrosis. Entonces, aquí, si prestan atención, tenemos pinzamientos posteriores en casi todas las uniones vertebrales, aquí y en cada una de las hacia arriba, pero claramente una osteofitosis marginal de las vértebras. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué sintomatología tendría este paciente? ¿Se animan? ¿Cómo? Sí, pero específicamente si tenemos el compromiso de la 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cervical 6, 7. La raíz que sale ahí. ¿Podría tener parestesia del miembro superior? Sí. Parestesia del miembro superior. Bueno. ¿En qué región? Exacto. Ya vamos a llegar en algún momento a eso. O sea, la idea es que ustedes recuerden que hay una distribución metamérica, que tenemos C5 en la cara externa del brazo, C6 en la cara interna del antebrazo y hasta el dedo pulgar, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al C8, que es el último segmento del plexo braquial. Entonces, artrosis cervical. Esta peor. Fíjense que tenemos múltiples
osteofitosis, osteofitos acá, osteofitos acá, y otra cosa muy llamativa y común que es la rectificación de la lordosis cervical. Si ustedes recuerdan, nuestra columna tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar y otra cifosis sacra. Entonces, aquí ya se ve por esta osteoartrosis una rectificación de la curvatura de la columna cervical, y eso seguramente va a dar una serie de manifestaciones que ahora dentro de un ratito ya vamos a ver con algunos gráficos. Entonces, aquí tiene otras cosas interesantes, digamos, ¿no? El osteofito, y fíjense lo que decíamos, la esclerosis subcondral, esta zona más blanca que está en la superficie de la articulación, que es lo que hace alusión a justamente el trastorno característico de la artrosis que tiene su correlato con una anatomía patológica específica. Estas dos cosas del medio dan mucho dolor, ¿no? Esto, extremadamente común, la rectificación de la columna cervical por contractura de los músculos y causado por múltiples cuestiones, posturas inapropiadas, trastornos de acuerdo a la profesión y al tipo de posición que uno adopta. O sea, esto es extremadamente común, extremadamente común. De hecho, les pregunto a ustedes, a ver si se animan, ¿quién no tuvo nunca dolor de cuello y de cabeza? ¿Quién no tuvo? Nadie levanta la mano. Bueno, generalmente les pasa esto. Algunos tienen artrosis, pero generalmente les pasa esto. Y esto acá ya es otra cosa. Esta es una imagen de resonancia magnética en donde claramente tenemos la columna por acá, el espacio intervertebral con el disco que está desecado y protruyendo y comprimiendo la médula cervical. En este caso no nos dice, pero bueno, está comprimiendo la estructura de la médula. Esto da un intenso dolor y un déficit, o sea, puede dar un déficit motor, y dentro de lo sensitivo puede dar sobre todo un déficit, o sea, un trastorno irritativo, duele. Entonces, principales síntomas y signos de la artrosis. Los síntomas: dolor relacionado con la actividad. Segundo, rigidez de inactividad, o sea, el paciente se queda quieto y para volver a caminar o moverse queda duro un ratito. Pérdida de la movilidad, cada vez el rango de amplitud de la articulación se va perdiendo. Sentimiento o sensación de inestabilidad, entonces uno siente que no está seguro, que se inestabiliza. Y las limitaciones funcionales, ya no pueden subir escaleras, ya no se pueden parar de una silla, ya no pueden mirar hacia arriba porque se marean, y otras cosas más. Dentro de los signos, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? En primer lugar, el dolor. El dolor lo vamos a buscar, generalmente son puntos que uno va tocando la articulación y va generando dolor. Si fuera a nivel de la rodilla, comprimir la rótula, buscar los puntos en los 4 extremos de la bolsa del cuadricipital, o sea, superointerno, inferointerno, extrainterno, arriba y abajo. Ver las tumefacciones, que muchas veces en rodillas se ven muy bien porque como quedan, son evidentes, entonces en esos extremos duelen. Buscar la crepitación. Ahí de vuelta les hago otra pregunta. ¿Alguna vez sintieron ruiditos, crepitación en su columna cervical al moverla? Entonces tienen artrosis. Bueno, la diferencia entre la crepitación de la artrosis y la de la contractura muscular, que es un ruido, una crepitación finita, como si fuera el fritado de la sal o el ral crepitante cuando escuchamos en el pulmón. La crepitación de la artrosis hace ruido, es como que se choca una piedra con otra cosa, croc, 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 hace un ruido más fuerte y no tan frecuente como es el ruido de la crepitación fina del cuello, ¿no? De hecho, como la buscan, haciéndole mover la articulación y poniendo la mano para ver si sienten esa crepitación, o a veces lo pueden escuchar
sin tener que poner la mano, sin palparlo. Derrames fríos. Los derrames fríos, por ejemplo, o los derrames articulares en la rodilla, es nuevamente fácil buscar porque nosotros con ambas manos podemos comprimir la bolsa y con uno de los pulgares, de los dedos índices, hacemos como el signo del témpano, hundiendo, digamos, la rótula y nos permite hundirla. Significa que nosotros acumulamos líquido y generamos ese signo. Movilidad restringida. O sea, ustedes saben que cada una de nuestras articulaciones tiene un rango de movimiento que es el que buscamos. Entonces, por darles un ejemplo, lo vamos a ver enseguida, hay la movilidad del hombro, por ejemplo. El hombro es una articulación que tiene gran número de movimientos, ¿no? Rotación interna, rotación externa, aducción, abducción, elevación, flexión, extensión. Entonces, hay que buscar esos movimientos. Una forma sencilla, por ejemplo, de buscar los movimientos del hombro es buscar algo que se llama el triple punto de Capagni, que significa que nosotros con nuestra mano, yo no lo voy a poder hacer, tengo que llevar a tocarme en la región interescápulo-vertebral y que o sea que hago elevación, rotación externa y el otro movimiento sería rotación interna, flexión y me toco atrás, ¿no? Si logro hacer eso, la movilidad de mi hombro está conservada. En la rodilla lo mismo, es flexo-extensión. En la muñeca es flexión a 90 grados y extensión a 90 grados. En cada una de las articulaciones tenemos rango de movimiento característico de esa articulación. Y la otra es la inestabilidad, lo que les decía de la cadera, es como que caminan y en la rodilla a veces sienten como que de golpe se les va la fuerza y se afloja la rodilla o la cadera. Característicamente una enfermedad que duele. Entonces, ¿por qué duele? Son algunas de las explicaciones, ¿no? Duele el aumento de la presión por la deformidad en el hueso subcondral, duele la sinovitis asociada, duele el estiramiento de la cápsula por los osteofitos y la deformidad de la articulación, duelen las inserciones ligamentarias que están estiradas justamente por el estiramiento de la cápsula, duelen las inserciones, eso tiene un nombre que se llama entesitis, ¿no? Que lo habrán visto en las seronegativas, ¿no? Donde es característico que haya, y duele la deformidad que va teniendo el hueso, en donde el periósteo va inflándose o va deformándose, digamos, por los procesos subperiósticos. Entonces, claramente es una enfermedad que va a generar dolor y va a ser una de las razones por las que estos pacientes consultan al médico y nosotros tenemos que intentar darle una opción de tratamiento. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba la prueba para ver la movilidad? Capagni. Ahora les muestro. Está más adelante está. Entonces, este es un abordaje integral de los pacientes con artrosis. Empezamos por arriba. A todos hay que enseñarles algunas cuestiones referidas a la postura, al peso adecuado, a la actividad física, al mantenimiento de la fuerza y de la masa muscular. Entonces, ejercicios, eso también uno encuentra frecuentemente guías o folletitos en donde le puede entregar al paciente para generar, digamos, estimular a que mantenga el rango de movimiento de la articulación el mayor tiempo posible. En segundo, o sea, más abajo, ya empezamos a entrar con intervenciones cada vez en donde más intervienen especialistas de la medicina. Entonces, evaluar el tema de las ortesis, de los apoyos ortopédicos, ya sea valvas, plantillas, uso de ayudadores para la marcha, andadores, bastones,
Después ya viene la necesidad de dar un analgésico. Por ejemplo, lo primero que tenemos que dar en la artrosis son los analgésicos simples, como el paracetamol o el ibuprofeno. Si con eso anda, alcanza. Si no anda con eso, podemos utilizar los AINES. En general, los AINES deben considerar ustedes que son antiinflamatorios, no esteroides, y que para que generen el efecto antiinflamatorio deben tener un tiempo. Que usen, por ejemplo, un diclofenac o cualquier AINE cuando le duele, por ahí no sirve mucho, porque no desinflama. Entonces, por eso es que dice ahí tratamientos cortos de AINES para los síntomas. 4 o 5 días con un AINE, ya sea diclofenac, ketorolac, el que sea, en la dosis adecuada durante ese tiempo. Me desinflama todo el proceso y después probablemente pueda volver a un paracetamol cuando hay un poquito de dolor, no sirve cuando me duele tomo, no sirve para el alivio del paciente. Después, avanzando con esto, tenemos otras cosas. Por ejemplo, medicaciones que se llaman condroprotectoras. Mucha propaganda, mucha prensa médica, medicamentos que tienen su costo, que tienen que ver con derivados de la soja, con alguna sustancia, como por ejemplo está el extracto del hígado de ballena, el cartílago de tiburón, que vienen en cápsulas que ayudan porque tienen algunos componentes del líquido articular, como los proteinoglicanos, el ácido hialurónico y demás. También viene ácido hialurónico, en realidad no es específicamente ácido hialurónico, sino son hilanos que son parecidos, que son para inyectar intraarticular y de esa manera reemplazar la ausencia del líquido articular normal. Entonces hay medicación vía oral que la efectividad es relativa, o sea, lo que uno puede, en general lo que uno ve es que los traumatólogos, que son los que tratan estas enfermedades, les dan y les dicen puede ser que la alivie, y haya muchos que la alivian, entonces se recomienda que sigan tomando, pero ninguno hace retrogradar la destrucción que ya hay. Alivian el dolor. Después tenemos, como les dije, los hilanos intraarticulares, o cuando hay un proceso de artritis, de osteoartritis, puede ayudar la inyección de corticoides intraarticulares. Generalmente se utiliza la triamcinolona o el decadrón mismo, la dexametasona, y eso tiene un efecto transitorio de mejoría del dolor, pero es corticoide que yo estoy colocando en una articulación, y seguramente la doctora Miguel después les va a decir todo lo perjudicial que es el uso crónico de este tipo de fármacos en una articulación. Entonces, es una alternativa porque el paciente le duele y hay que ayudarla a que esté bien. Después nos quedan procedimientos de cirugía, digamos. Lo primero que suelen hacer los traumatólogos también es un tratamiento artroscópico de pulido articular, en donde entran con el aparato, pulen, sacan todas las irregularidades de la superficie y con eso se logra una mejoría en algunos pacientes por un tiempo variable. Sería la primera intervención intentando mejorar, aliviar el dolor, y cuando esto ya no funciona, lo que nos queda es el reemplazo articular completo, que claramente no es un tema para nuestra materia de medicina interna. Como les dije, analgésicos, AINES, corticoides, radiocoloides, esclerosantes, condroprotectores, y cuando nada de eso funciona, nos queda esto otro, digamos, los antidepresivos y los anticonvulsivantes con efecto en el dolor neuropático. Entonces podemos usar duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Podemos usar amitriptilina, que es otro grupo de antidepresivos, los tricíclicos, y podemos utilizar la pregabalina o el gabapentin, que son fármacos que actúan en el dolor neuropático, o sea, algo van a ayudar. Entonces, obviamente, todo esto tiene un efecto
no del todo óptimo, no le cura al paciente, alivia el dolor y va a requerir un tratamiento permanente. Junto con eso debemos intentar, sobre todo, evitar la obliteración de las articulaciones, reducción del daño al cartílago, cosa de mantener el mayor tiempo posible la movilidad, la máxima movilidad articular que permita el desperfecto que tiene el paciente. Ninguno asegura que va a curar nada. Ninguno de las medicaciones que hay, ni los derivados de la soja, ni el cartílago de tiburón, ni la diacereína, que es otro fármaco también que se utiliza, ni los extractos de palta junto con la soja. La glucosamina se usó muchísimo hace unos años y ahora se la ha retirado porque ha generado efectos adversos, entonces ya no tenemos glucosamina. Era bastante buena para aliviar el dolor, pero la retiraron del mercado. Así que bueno, dentro de lo quirúrgico, el lavado artroscópico lo vamos a usar cuando hay síntomas moderados a graves, con cambios radiográficos leves. Después tenemos el debridamiento articular cuando ya hay mucha irregularidad en el interior de la articulación, entonces ya se ha perdido el cartílago articular, pero ahí es donde de vuelta se puede hacer un pulido y algo mejora. La descompresión ósea, entonces cuando hay por ejemplo una desviación muy marcada, pueden hacer osteotomías para tratar de alinear nuevamente la articulación y de esa manera mejorar el dolor. Y por último ya la artroplastia. Entonces son procedimientos que son claramente quirúrgicos como última instancia en estos pacientes. Bueno, ¿alguna pregunta? La fisioterapia, porque tiene Siempre la fisioterapia. Como les dije hoy, arriba en el tratamiento, en el abordaje piramidal, está la educación, la fisioterapia, el mantenimiento de la movilidad. Hay incluso algunas técnicas de ejercicio que son las recomendadas para mantener la fuerza y movilidad. Algunos le ofrecen el yoga, otros le ofrecen el tai chi, digamos, diferentes tipos de gimnasia que contribuyen a mantener la movilidad de la articulación. ¿Y la ozonoterapia, doctora, usted recomienda o no? Es uno de los elementos nuevos que ahora han salido. La ozonoterapia, en casos recomendados, en casos seleccionados, puede servir. También es el tratamiento específico lo hacen los traumatólogos, ¿no? Sí, hay cosas. Lo que pasa es que todos son efectos transitorios. La ozonoterapia también va a mejorar unos meses y después va a requerir una nueva evaluación para tratamientos similares. O sea, lo mejor que podemos hacer es evitar que las personas aumenten de peso, favorecer que tengan siempre movilidad importante, que muevan sus articulaciones, que tengan una vida activa y que no hagan esfuerzos que vayan a generar lesión en las articulaciones. Una de las cosas que tal vez debamos tener siempre en cuenta es cuando nosotros mismos mandamos a nuestros pacientes a que hagan ejercicio. Si una persona tiene un índice de masa corporal de más de 30, no debería trotar, no debería jugar al pádel, no debería jugar al tenis, no debería jugar al fútbol. ¿Y cuántos vemos que con obesidad de grado 2 o 3 andan corriendo, haciendo ejercicios de impacto? Imagínense ese impacto. Hagan el cálculo de la fuerza que golpea contra la articulación. Es el peso por la velocidad, entonces, para sacar el impacto. Destruyen articulaciones. Así que eso también es nuestra responsabilidad, cuidarles a los pacientes y sugerirles los cuidados adecuados, o sea, el adelgazamiento antes de hacer esos ejercicios de impacto. Bueno, otro tema. Dolor cervical. Caemos de vuelta en lo mismo. ¿Alguien conoce a alguna persona con dolor cervical? La mamá, el papá, la abuela. ¿Qué más tienes además del dolor? Ella tiene mucho nerviosismo, dolores de cabeza, mucho movimiento
cabeza, mareo, ruido en los oídos? No, eso no me produjo, pero últimamente sí. Ya viene hace años ya, pero ahora se intentó más, tiene 80 años ya. ¿Tiene radiografía de columna cervical? Le hicieron hace poco, pero ella tiene artrosis desde hace muchos años, nada más que ahora, por el hecho de que tiene 80 años, ya empezó como su dolor más específico a nivel cervical. Pero sí tiene todo lo otro. Bueno, fíjense esto. Causa frecuente consulta médica. Y hay muchos que tenemos y ni consultamos, ¿no? Entonces, se estima que más de la mitad de la población tuvo dolor de cuello o lo va a tener en algún momento. Pero fíjense, el 50% de los pacientes mejoran con medidas sencillas y no necesariamente la visita al médico. El 80% ya está sin molestias al tercer mes y no precisan estudios radiológicos ni de otra complejidad, ¿no? Existe un 20% de los pacientes que sí, que van a tener necesidad de estudios complementarios. Lo que uno ve también es que depende de dónde estamos, es el estudio complementario. Aquí en Santo Tomé, desde que tenemos resonancia magnética, se ha incrementado la solicitud de estudios de resonancia nuclear magnética de columna cervical y de toda la columna en realidad, ¿no? Pero si no lo tuviéramos, probablemente se hubieran tratado igual y probablemente hubieran tenido una buena evolución con el tratamiento que le hayan dado. Pero bueno, es lo que nos ofrece la medicina hoy en cada lugar. Entonces, recuerden, motivo de frecuente de consulta. Entonces, cuando hablamos de cervicobraquialgias, tenemos que considerar que estamos hablando de síndromes, que vamos a ver son varios, producidos por compresión, irritación o estiramiento de estructuras nerviosas del miembro superior. Y que pueden estar dentro del raquis, que pueden estar en los troncos del plexo braquial o que pueden estar en troncos nerviosos más periféricos. Entonces, pueden ser, nosotros debemos con el interrogatorio y con el examen físico intentar determinar dónde está el problema que le está quejando a este paciente. Entonces, aquí tienen ustedes alguna lista de causas. Entonces, claramente la primera lista, causas mecánicas, la hernia discal, muy común, la espondilosis, o sea, la espondiloartrosis, las afectaciones medulares, los esguinces, o sea, los traumatismos de columna. Después tienen las reumatológicas, todas pueden afectar, las que están ahí pueden afectar con mucha frecuencia el cuello, y las infecciosas, la espondilodicitis, la osteomielitis, la neuropatía herpética, etcétera, pueden darnos dolor cervical. Por otro lado tenemos los dolores que son, digamos, que se manifiestan a ese nivel, pero tenemos que vienen de otro lado, dolor referido, entonces dolor esofágico, dolor torácico, cardiopatía isquémica, disección aórtica. Después tenemos enfermedades tumorales, las metástasis en general, ya sea a nivel de la columna, a nivel de las partes blandas, a nivel de los huesos del orificio torácico superior. Los tumores, estos tumores, ¿se acuerdan dónde están? Los cordomas, neurofibromas, están todos en la parte posterior, ¿no? Mediastino posterior, y siguen las cadenas ganglionares paravertebrales. Entonces, pueden generar dolor. Y cuadros muy raros, como por ejemplo el síndrome de Parsonage-Turner, que es una neuritis braquial que tiene una duración de 2 o 3 años y pasa por 3 fases. O sea, el paciente empieza con dolor, posteriormente atrofia en el miembro superior afectado y luego de 1 a 2 años se recupera. No se conoce mucho por qué. Neuropatías periféricas. ¿Me mencionan una? La diabetes. ¿Otra? El alcohol, bien. Bueno, déficit de B12.
las intoxicaciones por metales, otros fármacos que dan fibrosis. O sea, hay muchas neuropatías periféricas, enfermedades autoinmunes, de hecho, que se presentan como mononeuritis múltiple asociada a la vasculitis. El Guillain-Barré, pero generalmente el Guillain-Barré es más de los miembros inferiores o de la cara, ¿no? No es tan común, pero sí. Y está descrito un síndrome de Barré-Lié. Barré porque era un francés, o Barré, y Lié, o Liu, era un chino. Los dos describieron más o menos al mismo tiempo algo muy común, que por ahí es lo que dijo la compañera acerca de lo que tiene la abuela, que es el dolor cervical asociado a síntomas vegetativos, ¿no? Como el estado nauseoso, como el ruido en el oído, como el mareo, que le han buscado una serie de explicaciones, como por ejemplo que hay una afectación de la circulación del territorio posterior, como que hay ese territorio posterior, esa arteria vertebral posterior, va a generar una disminución de la circulación en el sector posterior y eso generaría estos síntomas como el mareo, el tinnitus, la inestabilidad, y que también afectarían al vestíbulo. Entonces se la conoce como como cervicalgia vestibular, le ponen, pero en realidad justamente estuve revisando para contarles a ustedes y no hay absolutamente ninguna confirmación de esas dos hipótesis, digamos, que sea un trastorno de la circulación que afecta a la parte posterior del encéfalo o que sea digamos, una especie de compresión de la arteria vertebral por las estructuras artrósicas de acá de la columna y que eso me genere una isquemia vestibular. No hay confirmación, no sabemos por qué tienen el mareo, el desmayo, el tinnitus, no hay una confirmación, pero sí es una causa muy común de cervicobraquialgia. Y bueno, la doctora Miguel va a hablar de Payet en una clase adelante. Ya pasó, perdón. Y la sarcoidosis como enfermedad multisistémica también puede darnos granulomas a nivel nervioso y puede darnos neuropatías. Y esto era lo que les decía hoy. Importa, seguramente que esto se acuerdan, ¿no? Ahora que lo ven, se acuerdan. El plexo braquial y sus segmentos, ¿no? C4 allá arriba, C5, cara externa del brazo, C6, cara externa del antebrazo, dedo pulgar y parte del dedo índice, territorio del mediano, C7, C8 sería el cubital, el T2 sería la cara interna del brazo y el T1 la cara interna del antebrazo. Entonces, esto es importante para poder especificar después, o sea, para que ustedes sean eminentes semiólogos y digan, ah, este señor tiene una afectación en tal raíz. Entonces, quedan bien ante todos, ¿no? Quedan bien ante el paciente que le dicen, mire, yo creo que usted tiene afectada la raíz de C5, C6. Vamos a hacerle una resonancia magnética para ver si es así. Y en la resonancia sale exactamente lo que ustedes han dicho. Sería fantástico. El paciente queda contento, ¿cómo sabe mi doctor? Y eso hace que ustedes consigan la empatía del paciente hacia ustedes. Entonces, ¿qué es lo que va a tener un paciente con una cervicobraquialgia? Claramente dolor o parestesia siguiendo una irradiación nerviosa. Que va a tener un déficit motor, entonces pérdida de fuerza. Y recuerden, siempre que tienen pérdida de fuerza, el problema es serio, ¿no? Si tiene parestesia, si son pasajeras, si tiene dolor, o sea, síndromes irritativos, no pasa mucho. Pero si tiene dolor, significa que el proceso está avanzado y necesita solución, porque si no lleva a la atrofia del miembro, ¿ah? Trastornos de la sudoración y temperatura cutánea. Ahí tienen ustedes algunas cuestiones como lo que le hablábamos del Barré-Lié, porque el Liu era el chino, en donde hay tinnitus, estado nauseoso, mareos, inestabilidad postural, donde está descrita la
distrofia simpática refleja, entonces traumatismo o lesión en una zona plexual y me genera, por ejemplo, trastornos anhidrosis en el sector afectado. Hasta incluso puede haber, por ejemplo, de acuerdo a la compresión, puede haber fenómeno de Raynaud en los dedos, cambios isquémicos. Y importa por ahí tener en cuenta el tiempo de evolución. En general, las agudas, que son de menos de 12 semanas, son autolimitadas y evolucionan favorablemente algunas sin medicación, sin intervención terapéutica. Y las crónicas ya me hablan de que estamos ante una enfermedad que lleva su tiempo, que no va a curar sola y que va a requerir la intervención médica. También deberíamos considerar la cervicalgia de riesgo, sería en la que nosotros no tenemos que demorar en buscar la causa, que sería aquella cervicalgia acompañada de un paciente, por ejemplo, que tiene síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, que tiene HIV, que tiene historia de un cáncer, que tiene trastornos deglutorios. Entonces, en esos pacientes uno debe considerar, buscar rápido cuál es la causa de lo que le está pasando, porque puede requerir un tratamiento bastante rápido. Dentro de la semiología alimentar, que debemos tener en cuenta siempre, inspección, palpación, en primer lugar. Aquí no aplica mucho el tema de la percusión, salvo el signo de Tinel, que es percutir en las zonas dolorosas. Hay que estudiar la sensibilidad, la fuerza y los reflejos. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta, les he encontrado unos dibujitos, en donde, por ejemplo, cómo estudiamos C5, ¿no? Entonces, dijimos C4, o sea, movilidad del deltoides, movilidad y fuerza, poniéndole nuestra mano a la misma. Después tienen el bíceps, el reflejo bicipital, y esta sería la zona a evaluar en el C5. Acá tienen el C6, entonces buscamos los extensores de la muñeca, buscamos los reflejos de estilo radial, y lo que vamos a encontrar va a ser la sensibilidad, o sea, el toco pincho en esa región para ver si la sensibilidad está conservada. Después tenemos el C7. Entonces en C7 vamos a buscar la flexión, la flexión anterior de la mano, la extensión de los dedos, el reflejo tricipital, y vamos a buscar el C7, que es uno de los elementos de la pinza. Y el C8 ya pedimos la apertura, la extensión de los dedos, la apertura de los mismos, y vamos a buscar la sensibilidad en el sector cubital de la mano y del antebrazo. Entonces, fíjense lo importante que es por ahí recordar el dibujito anterior, porque ustedes pueden localizar el segmento donde está el problema. Y después tienen algunas maniobras, como les decía hoy, maniobras de provocación. Aquella maniobra de allá arriba es el signo de Phalen, P-H-A-L-E-N, en donde ustedes generan la flexión ventral de la mano en 90 grados y se debe sostener un tiempito, generalmente 1 o 2 minutos, a ver si despierta el dolor. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo para demostrar que hay compresión del nervio mediano a nivel del ligamento angular del carpo. Este otro signo se llama signo de Hoffman y es básicamente para lo mismo. Y estos dos signos, que como ustedes ven, flexión extrema, extensión extrema, lo pueden usar en cualquier otra articulación para determinar compresión de los nervios que pasan en ese territorio, ¿no? O sea, aquí están descritos para muñecas, pero lo pueden utilizar en otros lugares. Esto se hace con percusión, con martillito de reflejo, se percute el ligamento angular. Si no tienen, pueden hacerlo como este semiólogo improvisado que no tiene martillo. Se percute y la percusión genera dolor. Y el otro signo que pueden buscar es la compresión digital del ligamento anular. Lo comprimen unos segundos y va a despertar dolor. Lo mismo, esto que está hecho en realidad para el nervio mediano, lo pueden usar para el cubital y lo pueden usar para otros nervios en otra región del cuerpo, ¿ah?
lo que buscamos justamente es la irritación de los nervios, del nervio comprometido y que desencadene el dolor. Entonces, dijimos, las cervicalgias pueden ser intrarraquídeas, radiculares, las raíces, después están las plexuales y después están las tronculares. Dentro de las radiculares dijimos que puede haber agudas. Las agudas pueden ser por hernia de disco, pueden ser por traumatismos. Generalmente el tratamiento es efectivo, mejora. Y aquí es donde depende del tipo de traumatismo. Por ejemplo, si hubo fractura, tienen que usar un collar rígido, pero si no hubo fractura, para estabilizar, para inmovilizar, se puede usar un collar blando y la kinesioterapia. Las crónicas son las espondiloartrosis, es lo que hablábamos hoy de artrosis. Todo lo que aplicamos se debe tener consideración acá. Las pseudoradiculares, la rectificación de la columna, lo que tenemos todo cuando andamos estudiando mucho, cuando estamos nerviosos, cuando no descansamos bien. Y el Barré-Liu, que está asociado a estos síntomas vestibulares y autonómicos, también por contractura de los músculos cervicales. Bueno, esto creo que es muy parecido, es lo mismo que les mostré hoy. Voy juntando clases. Y resumiendo lo radicular, tienen ustedes un cuadrito que encontré que me pareció bastante interesante, en donde se aproxima el tratamiento de acuerdo a la alteración, digamos, referida. Entonces, a partir del dolor cervical, una buena historia clínica y examen físico, podemos descartar ya si es un dolor referido, por lo tanto nos vamos a tratar el síndrome torácico y nos quedamos en la cervicalgia propiamente dicha. Entonces, la sospechosa, esa que tiene pérdida de peso, que es sospechosa de que algo malo está pasando, a esa hay que hacer la investigación orientada, derivar, porque dijimos que había antecedentes de HIV, de neoplasias, de síndrome de impregnación, entonces hay que buscar qué es lo que está pasando y seguramente ese nos va a venir al médico internista para que le busque a ver dónde está el problema que tiene. Después tenemos la cervicalgia aguda. Aquí tienen que ver si es traumática o no. Entonces, si es traumática, collarín rígido, eventualmente la radiografía, ver si es que hay lesión y derivar al traumatólogo. Si no es traumática y duele, relajantes musculares, hielo, pueden ayudar los corticoides, el collar blando, el de goma espuma, digamos, para dejar, para inmovilizar sin mucho problema. Y nos fijamos, mejoran en 3 a 6 semanas, le mandamos al kinesiólogo. No mejoran, le mandamos al traumatólogo para que investigue qué está pasando. La cervicalgia crónica generalmente es una espondiloartrosis, generalmente. Puede ser también una fibromialgia, ¿no? La fibromialgia, no sé si ya la vieron como clase, pero ¿sí? ¿La vieron? Bueno, es una situación de muy difícil tratamiento, ¿no? Muchas veces nos llevamos el fracaso porque no logramos que el paciente se sienta mejor, pero bueno, entonces por eso es que hay que plantear la analgesia, los antidepresivos, el asesoramiento, la consejería, digamos, para que el paciente tenga elementos como para poder encontrar respuestas y iniciar tratamiento, programa de ejercicio, higiene postural, que podemos tener los folletitos para entregarle, y la rehabilitación y el seguimiento reumatológico. Y si el paciente tiene el síndrome cérvico-cefálico, el Barré-Liu, ¿no? Hábitos de vida, psicofármacos, analgésicos. La principal causa aparentemente de eso es emocional. Así que a tu abuelita, acompañarla a que salga, llevarla a pasear. Habría que buscar por ese lado, digamos, la solución de su problema. ¿Ah? Bueno, eso con respecto a las radiculares. Y estas son algunas cositas interesantes como para mostrarles o darle a los pacientes recomendación para pacientes.
Algo que hacemos siempre mal, por ejemplo, sentarnos en nuestra mesa de estudio, ¿no? La postura en la cama, la postura para mirar el televisor. Entonces, evitar, si van a viajar con, digamos, almohaditas o elementos en donde el cuello quede en buena posición. Y le pueden enseñar algunos pequeños ejercicios. Estos ejercicios son para hacerlos en la casa. Fíjense que son una secuencia de 7 a 9 ejercicios diferentes, en donde lo que buscan es ampliar, lograr el estiramiento de los segmentos contracturados, ampliar el rango del movimiento y con eso ir aflojando la contractura y mejorando el dolor. O sea, esto uno le puede entregar al paciente y le puedo enseñar. En general yo le suelo enseñar a mis pacientes un ejercicio que me enseñó una kinesióloga hace mucho tiempo, y realmente vienen después agradecidos porque con esa pequeña cosita que le hacemos que haga 3 o 4 veces al día, le ayuda. Acuérdense, 50% de la población consulta por esto y a muchos les genera una calidad de vida mala. Común. Varios médicos han buscado este tema como tema para tesis, para el doctorado médico. Muy común. Después vamos a las plexuales, o sea, las raíces del plexo braquial que se comprometen y dan dolor. La más común es la raíz de C8 y T1. Entonces, el problema va a estar generalmente en la cara interna del brazo, acá arriba. Entonces, ¿por qué puede ser? ¿O qué es lo que nos puede dar? Como siempre, nos puede irritar, dolor, nos puede generar adormecimiento, o sea, falta de sensación, y nos puede dar falta de fuerza. Siempre, como les dije, la falta de fuerza es grave, hacer todos los estudios para ver qué pasa. Y es común que si tenemos ya algo deficitario motor, probablemente aparezcan signos vasomotores, como el Raynaud, como la isquemia, el edema del miembro, las necrosis digitales. Entonces, como les dije, el principal problema es la apófisis vega transversa de la séptima cervical o una séptima costilla cervical. Entonces, la solución más fácil es resecar ese hueso de más que está. Con eso se libera la raíz del plexo y se alivian las molestias. Y obviamente, todo lo que sea kinesioterapia, fisioterapia. Después tenemos las cervicalgias tronculares. Los dos troncos más importantes del miembro superior son el cubital y el mediano, ¿no? Entonces tenemos la neurodocitis cubital, que tiene las mismas causas que el síndrome del túnel carpiano. Entonces puede ser por diabetes, puede ser por mieloma múltiple, por lepra, por vasculitis, por traumatismos en la región, por enfermedades endocrinas como la acromegalia, y que en general van a dar dolor en todo el territorio del cubital, o sea, el borde interno del antebrazo, incluyendo el quinto dedo y la mitad del cuarto. Entonces, el paciente va a tener la mano en predicador, característica, va a tener dificultad para hacer la pinza polidigital por la afectación de los dos últimos dedos. Y el tratamiento es o sea, el tema es que generalmente el nervio queda atrapado aquí en la escotadura del hueso en el codo. Entonces, simplemente liberando el osteofito, la consolidación defectuosa o, digamos, el crecimiento, la osteofitosis, se puede solucionar. Son síndromes bastante molestos. Y después tenemos el túnel carpiano. Es el más común de los síndromes tronculares del miembro superior. Dentro de las causas, ya se los había mencionado, o sea, recuerden que hasta el 50% pueden ser idiopáticos, o sea, no encontramos la causa, y que generan dolor, pérdida de fuerza. Es una persona que no puede agarrar la pava para cebarse el mate, que no puede
agarrar la cuchara para llevar la sopa a la boca, que tiene dolor nocturno que le despierta y no le deja descansar. Y cuando hacemos el examen, ¿se recuerdan del túnel carpiano, verdad? Pregunta examen de anatomía. Entonces, este nervio que queda atrapado en este desfiladero comienza a tener el síntoma irritativo, el dolor urente en estos 3 dedos, despierta a la noche, no deja descansar, se nota que se va edematizando, quedando como engrosada la zona de la muñeca, y nosotros con el tiempo vamos a ver que la eminencia tenar entra prácticamente en atrofia, es notorio, el músculo desaparece y se nota la estructura del metatarso, del metacarpo. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Fallen, Hoffman, Tinel, la otra maniobra de compresión son específicas para túnel carpiano, pero pueden, por ejemplo, utilizar el diapasón, en donde le ponen en los 3 dedos para ver si tiene sensación, o pueden buscar el compás de sensibilidad para ver si hay discriminación entre 2 puntos distintos, pero en general con el Fallen, el Hoffman y el Tinel ya es suficiente para hacer el diagnóstico de esto. Entonces, con estas pruebas no haría falta grandes estudios. El laboratorio, dijimos, el 50% es idiopático, no nos va a ofrecer mucho. Si pensamos en ese 50% que tiene una enfermedad de base, probablemente encontremos algo relacionado, ¿no? Pero podemos, para confirmar, el mejor estudio sería la resonancia magnética. Actualmente se está usando mucho la ecografía articular, que da mucho, o sea, es un estudio que se está encontrando, digamos, gran utilidad para todo lo que sean las enfermedades reumáticas, y el electromiograma para ver el compromiso de denervación del nervio mediano. Lo mejor para el tratamiento sería una férula nocturna para que el brazo quede en posición, entonces no queda en una posición en donde el nervio se comprime más, pero básicamente después le podemos dar pregabalina, opioides, o sea, podemos hacer tratamiento analgésico, pero básicamente el tratamiento de elección es el quirúrgico, que consiste en simplemente cortar el ligamento anular, liberar el nervio, y con eso se soluciona el problema. Entonces, lo ideal sería el tratamiento quirúrgico. Convencer al paciente, es una cirugía generalmente ambulatoria, con muy poco problema, que se hace con anestesia local o troncular y tiene buenos resultados. Otra articulación. También patrimonio casi exclusivo de los traumatólogos, pero nos piden que la demos en medicina interna. Entonces, el hombro doloroso es una causa bastante común de consulta médica, en donde aquí están algunas de las causas. Entonces tienen el síndrome de fricción acromial, muy común, en donde, y los desgarros del manguito rotador son los que más comúnmente tenemos. Después el hombro congelado, que es un proceso inflamatorio fibrosante de la cápsula articular de la articulación glenumeral. La artrosis acromioclavicular, bastante común, sobre todo en las personas que trabajan haciendo esfuerzo, entonces se queda la artrosis, o que han tenido traumatismo sobre la clavícula. La lesión SLAP, que es una lesión del rodete superior de la cavidad glenoidea, que en general ocurre por accidentes deportivos, o sea, por el rugby, por el fútbol, y que se debería arreglar si es causada en un paciente, en una persona que está activa en el deporte, digamos. Si no, es tratamiento conservador. Rotura del bíceps largo, otro tema también relacionado con los traumatismos por el deporte. Entonces, o en personas ancianas con disminución de la masa muscular, con sarcopenia. Entonces, por ejemplo, el paciente se sube, se prende de la manija del colectivo, se le desgarra el músculo
y se le hace un terrible hematoma en el brazo. No se hace tratamiento quirúrgico, se hace tratamiento conservador, salvo que sea un deportista, en el cual él tenga que seguir trabajando de su deporte o que utilice el miembro en su trabajo. Luxación recidivante del bíceps. Acuérdense que el bíceps transcurre desde su inserción alta por la corredera bicipital y puede luxarse de esa corredera, y eso genera dolor y deformidad en el hombro, que después ellos mismos por ahí la acomodan y siguen. La inestabilidad del hombro, otra causa común de luxación del hombro, digamos, que se caen y se luxan, y cuando es recidivante ya ellos mismos ya le piden al compañero que le tironee el brazo y que acomode de vuelta. No siempre requieren tratamiento, o sea, y no tienen arreglo, o sea, no podemos estabilizar esta artrosis glenumeral primaria. Suele ocurrir, genera una inmovilidad progresiva del miembro superior, y en este momento hay prótesis de hombro, o sea que tenemos la posibilidad en lugares selectos de hacer el reemplazo articular del hombro. Y bueno, la sinovitis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea puede comprometer la articulación del hombro. Simplemente para recordar algunas cositas, ya tienen ustedes visto de perfil la escápula con la glena, con la apófisis coracoides y el acromion. Acuérdense que del acromion hacia abajo está la corredera bicipital, que por el espacio que hay entre la apófisis coracoides y el acromion pasa el supraespinoso y se inserta por fuera. Entonces, cualquier lesión a ese nivel nos va a generar lesiones del manguito rotador supraespinoso y nos puede generar lesiones del bíceps. De hecho, el síndrome de fricción acromial es una situación en donde, al pasar el bíceps por esa corredera, acuérdense que hay una bolsita acromial, que es la que rellena el espacio, y después va al tendón, que cuando hay inflamación de esa bolsita, empieza a doler la movilidad del brazo. Entonces comienza el síndrome de fricción acromial, porque justamente queda chico el continente para el contenido que es el tendón del bíceps, que tiene que deslizarse por ahí. Entonces, ahí arriba ven una lesión del supraespinoso, tiene dos desgarros por resonancia magnética. Aquí ven otra resonancia magnética en donde hay un importante derrame articular, o sea, hay una bursitis subacromial, que es lo que vemos acá. Y acá tienen una muy común, que es la artrosis acromioclavicular, ¿no? Aquí incluso hay artrosis con inestabilidad de la articulación, en donde uno puede tocar y hasta siente como que crepita en esa zona. Duele, y muchas veces requiere, cuando de determinados pacientes, el procedimiento quirúrgico. Síndrome de fricción acromial. Entonces hay una reducción del espacio subacromial, desgarro del supraespinoso. Entonces se agrega la disminución de la movilidad, la retracción de la cápsula, y puede terminar en un hombro duro, digamos. Fíjense que acá produce dolor en este rango de movimiento, ¿no? Este paciente no puede elevar más arriba porque empieza el dolor. Entonces, el dolor es en la región de la deltoidea, generalmente nocturno. Es un dolor que despierta a la noche, no le deja dormir. Obviamente genera debilidad, impotencia, y cuando hacemos el movimiento de rotación interna, en donde se mueve el tendón, o este movimiento de elevación, van a palpar, al poner la mano acá, la crepitación. Es una crepitación fina, porque no es por artrosis, sino es por un problema ligamentario, bursitis y demás, ¿no? Entonces, aquí está para la señorita el triple punto de Capanghi, el arco de fricción acromial, que es justamente ese arco que hacemos entre 60 y 120 grados para ver si aparece el dolor. La palpación subacromial, o sea, localizamos el acromion,
y nos venimos hacia abajo para ver si hay dolor, si despertamos dolor. El test de NER, que a mi modo de ver es algo medio, no sé, no parece muy apropiado, que consiste en inyectar silocaína en el espacio y ver si con eso le desaparece el dolor. Es solamente para comprobación, no es para tratamiento. Entonces el test de NER, pues, algunos pueden llegar a usarlo. Valoración de la fuerza y de la crepitación de la zona. El diagnóstico se hace en primer lugar con radiografía, frente, perfil y axial de hombro en esta posición. La resonancia magnética es espectacular para determinar la anatomía del manguito rotador lesionado. La ecografía es muy útil, digamos, determina también los desgarros del manguito, las bursas que tienen contenido líquido, pueden determinar la inflamación del tendón del bíceps, y por último la artroscopía, que ya tiene ya es, digamos, diagnóstico terapéutico. Entonces, con respecto al tratamiento, la idea es que se mejore con fisioterapia, que el menor porcentaje de los casos llegue a la acromiomyoplastia, que lo que consiste es sacar el extremo distal del acromion y cubrirlo con uno de los músculos grandes de la zona. Entonces, como que mantiene la corredera, pero queda protegida por el músculo que lo cubre. El otro cuadro, la artrosis, el hombro congelado, es una situación en donde hay una capsulitis adhesiva, se va fibrosando la cápsula articular, va progresando la disminución de la movilidad del hombro, y el tratamiento lo único que queda es rehabilitar todo lo que se pueda, y si no, ir debridando la fibrosis de la cápsula articular. La artrosis acromioclavicular, muy molesta, muy dolorosa, con una solución quirúrgica muy sencilla, porque se reseca el último centímetro de la clavícula, se libera la zona y el dolor alivia en gran parte. Y con esto terminamos lo de cuello del día de hoy. Nos quedan 15 minutos para lumbalgia. Entonces, fíjense, ¿cuántos dolores lumbares van a pasar por sus manos cuando se reciben? Algunos reales y algunos de mentira. Porque ¿cómo podemos nosotros asegurarnos que el paciente tenga dolor o no? Entonces, la mejor manera de evadir el trabajo es un dolor de cintura. ¿Cómo confirmamos? No puede doler por dolor muscular, pero bueno, fíjense, 90% de la población la ha sufrido. ¿Sufrieron dolor de cintura alguna vez? ¿Sí? Me dijeron más sí que para el cuello. Entonces, lo cierto es que, más allá de que muchas veces se usa la lumbalgia como un mecanismo para no ir a trabajar, muchas veces realmente hay problemas que generan altos costos médicos, incapacidad laboral, o sea, retiro, jubilaciones anticipadas, y obviamente pérdida de la productividad del trabajo. Entonces, si ustedes me tienen que mencionar causas de lumbalgia, ¿qué me dicen? Una, hernia. ¿De dónde? Hernia de disco. Bueno, ¿qué más? Espondilitis, bien. ¿Qué otra más? Fracturas. Ya hablaron de osteoporosis, supongo. Fracturas osteoporóticas, ¿pueden ser? ¿Qué más? Bueno, o sea, dolores funcionales. Bien. ¿Qué más? A ver. Un poco quiero llegar a eso. En la región lumbar tenemos gran cantidad de cosas. En general yo les digo, piensen que tienen la piel, el celular subcutáneo, el músculo, la aponeurosis,
la columna, el ligamento vertebral anterior, los órganos del retroperitoneo, el peritoneo y los órganos de la intraperitoneales. Todos esos pueden dar dolor referido a la zona lumbar. Entonces, la pielonefritis es una causa de dolor lumbar, la pancreatitis es una causa de dolor lumbar, el cáncer de páncreas, el cáncer gástrico, los tumores retroperitoneales, y después están todas las otras causas propias de la columna en sí, la articular. Entonces, cuando uno tiene una lumbalgia, puede ser un problema menor, trastorno de la postura, como dijo allá la compañera, o puede ser un gran problema, ¿no? Entonces, la idea es tratar de, con el interrogatorio y el examen físico, tratar de definir un poco si estamos ante una lumbalgia que requiera nuestra intervención con muchos procedimientos y demás, o puede solucionarse con medidas sencillas. Entonces, fíjense, 50% desaparece en 2 semanas. El 10% dura más de 2 meses. Del 7% se vuelven crónicos. Estoy hablando solo de los osteoarticulares. Y gran parte de los gastos en salud se gastan en la atención de estos pacientes. Entonces, causas. Algo ustedes me han dicho. Fíjense, sistémicas. Cánceres, metástasis, infecciones, mieloma múltiple, abscesos, espondilodicitis, osteomielitis, aneurisma de aorta abdominal, enfermedad de los riñones, gastrointestinales, pélvicas, espondilitis anquilosante, tiene algunas particularidades, ¿no? Mejora cuando se mueve, por eso cada rato se levanta y camina un poco. La psoriásica, todas las seronegativas, la espondilolistesis, generalmente relacionada con traumatismos, las hernias discales, los 2 lugares más críticos son entre la cuarta y quinta lumbar y entre la quinta lumbar y primera sacra, pero puede afectarse en otros segmentos. Entonces tienen una gran cantidad de cosas, por lo que importa el examen osteoarticular, pero también importa el examen abdominal, ¿no? Porque por ahí tenemos algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Entonces, uno de las cosas que da dolor, por ejemplo, es la estenosis raquídea. Entonces, este paciente camina y le duele, entonces pareciera una claudicación intermitente, pero es por la compresión mientras camina y la isquemia de la médula. Y dentro de los estudios que uno debe de solicitar, además de que hay que hacerle explorar la columna, o sea, ustedes dieron espondiloartropatía seronegativa, no dieron. Entonces, en esa enfermedad es característica la afección de las articulaciones sacroiliacas y columna. Entonces, dijimos que tenemos que inspeccionar la movilidad de la columna. La columna se flexiona, se extiende y se lateraliza, ¿no? Y puede también hacer movimientos de rotación. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Tienen nombres propios, seguramente cuando ven espondiloartropatía se los van a decir. Hay pruebas en donde uno puede valorar la movilidad de la columna, por ejemplo, cuando estando en posición de pie buscan el lugar de la quinta vértebra lumbar y marcan 10 centímetros hacia arriba. Y ahí le piden al paciente que se incline hacia adelante. Si la columna se mueve adecuadamente, ese espacio de 10 centímetros tiene que aumentar por lo menos a 15. ¿No? Si hay rigidez de la columna, no se va a aumentar. Puede servir, por ejemplo, pedir que el paciente se pare contra la pared y se apoye con los talones y con la cabeza en la pared. Me indica que hay cierta movilidad, ¿no? Puede servir que se agachen sin flexionar las rodillas. Hay un montón de pruebas que podemos usar, ¿no? Después tenemos la prueba que ya les muestro enseguida, la prueba de la SESH, que nos sirve para detectar irritación de las raíces L4, L5, C1, ¿no? Reflejos osteotendinosos. No les traje fotito del dibujito, pero acuérdense
L1, L2, el rotuliano, L5, S1, el aquiliano, que son importantes para saber si está ausente. Me indica que más o menos me está diciendo el nivel de la lesión. Fuerza y tono muscular. Buscamos la fuerza contra nuestra oposición y buscamos el tono y el trofismo, ¿no? Y estudios diagnósticos. ¿Por qué pedimos laboratorio? Por todas las causas sistémicas. Puede ser un cáncer, puede ser un mieloma, pueden ser enfermedades, puede ser una pielonefritis. Imágenes. Fundamentalmente vamos a ver que la tomografía nos da muy buenas imágenes de la estructura ósea, pero fundamentalmente la resonancia nuclear magnética me va a dar imágenes claras del sistema nervioso, de la médula y las raíces. Entonces es importante tenerla y bueno, y son dan buena información en lo que respecta a los hallazgos. Entonces esto es más o menos lo mismo, así que ya lo pasamos. Esto también, o sea, a ver si hay cifosis, lordosis, escoliosis, acortamiento de los isquiotibiales al ponerlo en posición correcta o al querer agacharlo que se cogen, evaluar la contractura, las raíces espinales, palpar la columna y percutir el dolor, el proceso inflamatorio infeccioso o infiltración tumoral de una vértebra me va a llevar a que la percusión sea exquisitamente dolorosa. Entonces percutir las vértebras ya me puede decir, acá te está doliendo, ¿no? Es esta. Alteraciones sacroilíacas, las palpamos y también hacemos algunas pruebas como para generar dolor sacroilíaco. Por ejemplo, la prueba más sencilla desde mi modo de ver es acostarlo al paciente en decúbito dorsal y apoyar ambas manos nuestras sobre sus espinas ilíacas anterosuperiores y largamos todo el peso de nuestro cuerpo sobre la articulación, la cadera del paciente. Si tiene sacroileitis, va a sentir dolor. Si no tiene, no le pasa nada porque es una articulación tan fuerte que ni va a sentir. Esa es una prueba muy fácil, digamos, de hacer. Y los movimientos lumbares, que lo evaluamos por el Lassèche. Entonces tenemos el signo de Lassèche, consiste con el paciente en decúbito dorsal, elevar un miembro en extensión hasta los 45 grados. Generalmente si hay irritación de las raíces lumbares, vamos a ver que ya comienza a haber dolor en donde está punteado, dolor o parestesis. Y si aquí no ocurre nada, lo que podemos hacer es elevarle más y ver qué pasa. Y si sigue sin doler, dorsiflexionamos el pie para ver si desencadenamos el dolor. O sea que en 3 estaciones, hasta 30, 45, hasta 70, y la dorsiflexión después, podemos tratar de desencadenar el dolor. Y aquí sí tienen el dibujito, les traje, si a veces. Creo que en quinto les daba yo una charla acerca de esta distribución y les dije que era importante. Entonces, si tenemos compresión de la raíz del E4, el Lassèche no suele molestar, pero fíjense, ya no sale el rotuliano, la cara interna de la pierna, o sea, toda la parte anterointerna, la misma, hay hipoestesia, y al paciente le cuesta hacer el movimiento, digamos, que hace la masa, digamos, anterointerna de los músculos. La L5 tiene, es muy interesante, los traumatólogos siempre les enseñan esto, que si está la L5 comprometida, aparece la Lassèche, ya duele el tibial anterior, que es el anteroexterno, que hay disminución de la hipoalgesia o parestesia del dedo gordo, que hay dolor en la dorsiflexión y que el paciente no puede hacer esto, no puede caminar sobre los talones, ¿no? A diferencia de la compresión de la raíz de S1, en donde sigue estando positivo el Lassèche, aquí ya es el aquiliano el que está deprimido y el paciente no puede ponerse en puntas de pie ni caminar en puntas. Entonces, cuestiones muy sencillas del examen físico,
nos pueden estar indicando dónde está el proceso. Igual después nosotros pedimos la resonancia de la columna lumbosacra y nos informa todo. Pero lo mejor sería decirle al paciente, mire señor, usted tiene, aquí parece que está su problema. A los pacientes les encanta que uno le haga un dibujito, que les muestre, que les explique, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos una lumbalgia osteoarticular? Radiografías de columna, frente y perfil, y es preferible hacer columna lumbar y cadera para separar. La cadera se pide el frente y la posición de Ferguson, que es en digamos, abducción de los miembros de ambos muslos. Un laboratorio en donde vamos a diferenciar lo inflamatorio, lo neoplásico, de lo no inflamatorio ni neoplásico, y después estudios de imágenes, en donde la TAC y la resonancia ya habíamos hablado, pero nos queda para determinar el tipo de lesión y a qué nivel está, el electromiograma, y si nos quedan dudas, los potenciales evocados somatosensitivos, para ver la afectación de qué nervios son los que están comprometidos. Muy esporádicamente vamos a necesitar un centellograma y seguramente la doctora Miguel les va a sugerir que todo paciente con algunas características como mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas o personas, hombres mayores o con alguna situación de deficiencia hormonal, por ahí necesitan antes de esa fecha realizarse una densitometría ósea. Y lo mismo que en el síndrome de Bardet-Liu, hay un porcentaje de las lumbalgias que son por estrés, por tensión nerviosa y que necesitan el abordaje también psicológico para ayudar a superar el problema. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? Les muestro algunas imágenes como para ir terminando. Aquí ven ustedes una resonancia en donde hay un proceso isquémico o neoplásico que está comprometiendo dos vértebras lumbares, pero también fíjense, hay una listesis de esta vértebra que vendría a ser la cuarta lumbar sobre la quinta. Fenómenos degenerativos, procesos inflamatorios o vasculares. Aquí tienen un tumor que fíjense cómo ha carcomido la vértebra. Aquí tienen las famosas hernias discales, la degeneración del disco con la progresión hacia el canal medular, la herniación del disco al canal medular y la compresión, en este caso, de la cola de caballo. Fíjense que cambia la intensidad, cambia la forma y se va metiendo en el canal medular. Se va metiendo y se va deslizándose hacia abajo. Y este otro es lo mismo, digamos, nos está mostrando la compresión de la emergencia de la raíz. Fíjense la severa artrosis, osteofitosis, esclerosis subcondral, deformidad, pérdida del alineamiento y también una marcada osteopenia de esta columna. Ven allá los osteofitos, la esclerosis, ese blanco más intenso, digamos, en los bordes del cuerpo vertebral. Y acá un proceso inflamatorio infeccioso, una espondilodicitis, en donde el disco está inflamado, seguramente abscedado. Esto también genera dolor, compresión de la cola de caballo y síntomas de acuerdo a la localización donde está. En este caso, por la localización, probablemente genere dolor y síntomas esfinterianos. Las listesis generalmente son después de golpes, de caídas, en donde aquí está remarcado, digamos, cómo se ha deslizado, en este caso, en la quinta, me parece, sobre la primera sacra, ¿no? Espondilolistesis. Muchas veces son asintomáticas, pero si son sintomáticas, no tienen mucha solución más que la quirúrgica.
Y esta última, dejo para que ustedes me cuenten, ¿qué ven acá? Porque ya hablé mucho. Acá arriba. Fíjense el espacio articular de L5S1, así. Y si miran con detenimiento, aquí hay una visita, una espondilolistesis, está desplazada hacia adelante la cuarta. Aquí, una fractura vertebral, fractura del cuerpo. ¿Ven la línea? Allá arriba, ese me pueden decir. Ese es el famoso aspecto en sal y pimienta. Los que dijeron, ¿qué significa? ¿Qué significa? Disculpe, Natalia. ¿Qué significa el sal y pimienta? Cualquiera le puede ayudar. Metástasis. Generalmente esto es metástasis a predominio osteoblástico, por eso que está más blanca la radiografía, y seguramente es un cáncer de próstata. Bueno, y acá tienen claramente una hernia discal nuevamente. Fíjense cómo el disco se mete y se introduce en el canal medular. Bueno, como tratamiento vamos a utilizar analgésicos, como siempre, como dijimos hoy, los antiinflamatorios en ciclos, no así esporádicos, los relajantes musculares como el Pridinol, como la ciclobenzamina, como hay unos cuantos, el baclofeno, que es muy bueno como relajante, los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, duloxetina, sertralina, fluoxetina, pueden ayudar al dolor, la pregabalina, el gabapentin. Podemos utilizar infiltración con corticoides, podemos utilizar médicos, todo lo que sea kinésico, fisiátrico, y hay muchas cirugías actuales para las lumbalgias osteoarticulares y las hernias discales. Así que va a depender de que nosotros hagamos el diagnóstico desde el punto de vista de la medicina interna, de la clínica, y hagamos la derivación pertinente. Entonces, ¿cuándo derivamos? Cuando hay síndrome de la cola de caballo. ¿Se acuerdan cuál es la sintomatología de la cola de caballo? Bien, alteraciones esfinterianas y anestesia en silla de montar, ¿no? En la cara interna de ambos muslos. Daño neurológico progresivo, sobre todo si va acompañado de déficit ¿de qué tipo? Yo le dije, motor. El motor siempre indica gravedad. Déficit que persiste luego de 6 semanas de tratamiento bien hecho. Ciática persistencia a reflexia después de más de 6 semanas con el ACEI positivo. En estos casos se deriva al especialista en columna, traumatólogo especialista en columna o al neurocirujano. Y ya seguramente nosotros recibiremos al paciente en un postoperatorio para el manejo del dolor nuevamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos el día que la doctora Miguel decida. ¿Les tomaron asistencia? Llevaron la